Entendiendo el misterio de Cristo, ¿verdad? Ya estamos en capítulo 3, Efesios capítulo 3. Pablo estuvo, yo no sé si alguien se acuerda, si alguien estuvo en el estudio de Primera Corintios, ¿cuánto tiempo pasó Pablo en Primera de Corintios? Bueno, en Corinto. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en Corinto la primera vez? ¿No? ¿Ah? ¿Cuánto? Año y medio, correcto. 18 meses. ¿Verdad? Pablo pasó 18 meses en Corinto. Y ahora Pablo estuvo en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. Él pasó más tiempo con esta iglesia en Éfeso que cualquier otra. Y esto demuestra que era muy importante para él. ¿Verdad? Eran también muy cercanos. Entonces, ustedes saben que la primera iglesia en la que se menciona ahí en Apocalipsis es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y el problema que ellos tenían es que habían dejado su primer amor, ¿verdad? Se habían vuelto fríos espiritualmente. Y Pablo les advierte acerca de esto, ¿verdad? Y Juan, el apóstol Juan, lo confirmó, ¿verdad? Era un periodo en la iglesia que ellos habían vuelto fríos. Entonces, la carta a los Efesios, ¿verdad? Por parte de Pablo, se divide en dos partes. Se divide los capítulos 1 al 3, vemos la doctrina o la enseñanza que tiene que ver con lo que somos en Cristo, ¿verdad? Necesitamos saber qué es o cómo somos en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Verdad? Y por eso hemos visto en capítulos 1 y 2, ¿verdad? Todo esto. Ahora, en los capítulos 4 al 6, que es la segunda parte, vemos la parte práctica, ¿verdad? La parte o la aplicación personal para nosotros, que tiene que ver, entonces, sabiendo cómo es que somos nosotros, eh, debe ser cómo es que tiene que ser nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? Esa va a ser la parte práctica cuando lleguemos al capítulo 4. Y, y así, ¿verdad? Si usted ha leído de Romanos a Filemón, todas las cartas de Pablo tienen el mismo formato. Primero viene la enseñanza, luego viene la parte práctica. Hoy en día vemos muchos cristianos que no saben nada o saben muy poco en realidad. Y andan de aquí por allá y son como las olas del mar, ¿verdad? Que están altas y bajas, ¿verdad? Y todo esto. Y la razón es que a muchos La razón es que muchos de los cristianos no les importa la sana doctrina, ¿verdad? Vimos la semana pasada, ¿verdad? Que muchos cristianos piensan que ir a la iglesia es como ir a una gasolinera, ¿verdad? Nada más que me llenen el tanque para ver si dura toda la semana, ¿verdad? O si no, otros quieren ver las iglesias como cines, ¿verdad? Qué sé yo, un tipo de entretenimiento. Yo voy ahí para sentirme bien, ¿verdad? No hay palomitas, eso sí, ¿verdad? Y yo voy para sentirme bien, pero, y ojalá que nadie me hable, perdón, y ojalá que nadie me hable, ¿verdad? Y cuando salgo ya me voy para la casa y punto. Otros quieren ver las iglesias como farmacias, ¿verdad? Que nada más yo voy para que me quiten un dolor y ya y pasarla bien por el resto de la semana. Pero hermanos, las iglesias son familias, las iglesias son casas, y veíamos que individualmente somos el templo del Espíritu Santo, pero cuando estamos juntos somos el templo de Dios, ¿verdad? Y hay algo muy especial ahí. Y entonces, lo que Pablo quiere es que entendamos la parte de la enseñanza, la parte doctrinal. Y en esta mañana, ¿verdad? Como cristianos tenemos que entender el misterio de Cristo. Dice así, dice Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre Santo por este día que tú nos has regalado y Señor, gracias por la lluvia también. Sabemos que tú eres el que controla el clima, los vientos, los mares. Señor, y en esta mañana yo te quiero pedir que a pesar de la lluvia, Señor, podamos concentrarnos y podamos salir de aquí edificados, Señor. Muchas gracias por todos mis hermanos que estamos acá todos reunidos y también que nos cuide, Señor, y también que podamos pasar un buen tiempo. Muchas gracias por tu palabra y danos a conocer este misterio, Señor. Danos a conocer el misterio tuyo y que podamos vivir de acuerdo a eso también. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Yo sí les pido que hoy por favor tengamos mucha atención porque hoy es una parte doctrinal, ¿verdad? Hoy va a haber mucha enseñanza. Entonces, yo no quiero ver a nadie durmiendo, por favor. Yo entiendo, yo entiendo, ¿verdad? Que el clima está así, pero hagamos un esfuerzo. Si necesita más café, ¿hay más café, Memo? Ya se fue. Bueno, si quiere más café, puede levantarse y tomar más café, no importa, pero que no se duerma. ¿Estamos bien? Sí, ok. Ahora tiene como 2 litros de café. O tiene que ir al baño ya ahorita, seguro. Bueno, entonces, estos versículos que vamos a ver tiene que ver con una sola cosa. Tiene que ver con el misterio de Cristo. Y entonces, el versículo clave es el versículo 4, ¿verdad? Que dice, leyendo lo cual podáis entender. Pero comienza Pablo en el versículo 1, dice, por esta causa yo Pablo. ¿Cuál causa? ¿Verdad? La causa que vimos anteriormente, la semana pasada, es Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Verdad? Todo esto que vimos la semana pasada tiene que ver con una sola cosa también, con edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debe edificar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Veíamos que una construcción, ¿verdad? Los ladrillos, los blocks, que tienen que estar unidos. ¿Verdad? Si un block le dice a otro, no, yo quiero que haya una distancia por lo menos de 1/4 o 30 centímetros, ya el edificio no se ve bien. Que tienen que estar unidos, ¿verdad? Pegados completamente. Así como Johnny y Edith, ¿verdad? Están bien pegados, así. ¿Qué pasa ahí, Johnny? Bueno. Es una broma. Pero no, los matrimonios, ¿verdad? Están bien pegados, ¿verdad? Pero, esta es la razón por la cual nosotros debemos ser un edificio, ¿verdad? Para poder edificar juntos. ¿Por qué? Porque la causa de nuestra misión como iglesia, esa es de evangelizar, discipular para evangelizar, discipular para evangelizar, y así todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser con ese fin, con edificar el cuerpo de Cristo. Y todo eso tiene que ver con esas dos áreas. Todo lo que hacemos, sea limpieza, sea servicio, servicio de música, servicio de transporte, servicio de lo que sea, en la enseñanza, tiene que ver con edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, yo Pablo, ¿verdad? Dice, por esta causa de edificar. Ahora dice, yo Pablo,
Cuando Pablo dice yo Pablo, tiene un significado, tiene un significado. Eh, Sabemos, hermanos, nosotros sabemos que Dios no cambia, amén. Dios no cambia, dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo y él tiene también, él sigue teniendo el mismo plan, ¿verdad? De extender su reino por todo el universo. Dice Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El plan de Dios para todo el universo no ha cambiado. Dios tampoco cambia. Pero lo que sí cambia es, lo que sí cambia de Dios es la manera en cómo se relaciona con las personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios manda a que se hagan sacrificios de animales. ¿Verdad que sí? De becerros, corderos, ¿verdad? ¿Para qué? Para cubrir, para que ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Pudiera cubrir los pecados por un tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya no se hace así. ¿Por qué no? ¿Por qué ya no se hace así? Porque algo pasó, ¿verdad? Algo cambió. Y fue que Jesucristo vino a morir por nosotros. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo, el sacrificio perfecto por toda la humanidad, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y ya no se hacen sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también la salvación era por obras, ¿verdad? La gente tenía que obedecer la ley para obedecer a Dios, ¿verdad? Guardar los ritos, ofrendar, que era una obra también, y la gente tenía que hacerlo, porque si no, dice que sería cortado de su pueblo, ¿verdad? Es decir, ya pierde la salvación. Pero entonces, desde que Cristo murió en la cruz y debido al rechazo de Israel, ahora la salvación es fe más nada, fe más nada. Estamos viviendo el periodo de la gracia y Pablo lo que hace es ser apóstol y viene con el evangelio de la gracia. Y entonces dice Pablo, por esa causa yo Pablo, yo Pablo tiene una autoridad. ¿Por qué? Porque es el nuevo apóstol. Es el mensajero enviado por Dios a la nación, perdón, a todos los gentiles. El Señor mandó a los 12 apóstoles, ¿verdad? A la nación de Israel. Pero el Señor mismo envía a Pablo a los gentiles. Dice Hechos 22, versículo 21. Pero me dijo, ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y por eso es muy importante entender que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre, pero sí ha cambiado la manera en cómo se relaciona con las personas. En nuestro tiempo, Pablo es nuestro apóstol. Y si queremos aprender doctrina al pie de la letra, si usted no quiere equivocarse en lo que usted hace, ¿verdad? Con la Biblia, tiene que estudiar las cartas de Pablo. Tiene que estudiarlas, tiene que aprenderlas, tiene que vivirlas, aplicarlas. Y es de Romanos a Filemón. Entonces, quiere decir que todo lo demás lo puede arrancar, ¿verdad? No. Dice el mismo Pablo, segunda Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Pero tenemos que aplicarlo en su debido contexto.
porque si no estaríamos aplicando a nuestras vidas algo que Dios escribió directamente a otras personas. ¿Verdad? Es como leer las cartas de otra gente. ¿Verdad? Yo no sé si a alguien le gusta espiar eh, correos y cartas, ¿verdad? Esto. Pues yo no sé, no tengo un ejemplo ahorita, pero si alguien lee una correspondencia que no le corresponde, ¿verdad? Puede ser peligroso, ¿verdad? Eh, qué sé yo, si alguien lee una carta que yo le mando a mi esposa y se la quiere aplicar, puede ser peligroso, ¿verdad que sí? Pero ahora todo queda en WhatsApp, ¿verdad? Entonces mejor borra aquellos mensajes, pues no. Hermanos, y así es con Dios. O sea, Dios nos ha escrito unos correos, ¿verdad? De Romanos a Filemón, y tenemos que aplicarlo en su debido contexto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, también, tenemos que ir a la escritura, a la Biblia, ¿verdad? Buscando tres aplicaciones, ¿verdad? Históricamente, doctrinalmente y personalmente. Entonces, podemos aplicar la escritura en esas tres dimensiones. Pero si no queremos equivocarnos, debemos ir de Romanos a Filemón, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude. Entonces, por eso dice Pablo, por esa causa, yo, Pablo, ¿verdad? Ahora es el nuevo mensajero de parte de Dios. También dice versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Alguien sabe dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los Efesios? Pablo estaba en la cárcel, en la cárcel. Eh, al final, bueno, como Jaime estaba leyendo ahorita la Biblia, en Hechos capítulo 28, ¿verdad? Al final de la vida de Pablo, ¿verdad? Él termina en una casa alquilada, ¿verdad? Como decimos, casa por cárcel, ¿verdad? Pero él estuvo casi que en todas las cárceles de Roma. Eh, Cuando llegó a Tesalónica, ¿verdad? Y cuando estaba con Silas, ¿verdad? Pablo y Silas fueron azotados, ¿verdad? Y los llevaron a un calabozo, ¿verdad? Él estaba con grilletes ahí en las manos y en los pies, y usualmente no eran cárceles, ni siquiera se parecen a máxima seguridad de la Reforma, no se parecen a ninguna cárcel que usted haya visitado, ¿verdad? Ojalá que no sea ningún huésped allá. Pero el asunto es que eran cárceles, hermanos, de cuevas, no había luz, habían insectos por todo lado, había humedad. Si alguien estaba enfermo, lo dejaban ahí para que se muriera, ¿verdad? Porque mejor que se muera. Si alguien estaba enfermo, le llevaban tal vez una comida, dos comidas al día, poca agua. Era algo horrible. Y Pablo estuvo en esos lugares. Pero vea el corazón de Pablo, que él escribe la primera carta de los Efesios. Y él les dice, hermanos, tenemos un gozo increíble, tenemos toda bendición espiritual, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eh, Dios podemos conocer a Dios, podemos ser parte de su plan. Somos templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y él escribe Efesios con un gozo increíble. Si usted lee el primer capítulo de Efesios, eso es lo que se ve. Que hay un gozo de parte de Pablo. Pero, ¿qué gozo pudiéramos tener? Hermanos, hoy día, ¿qué gozo pudiéramos tener si nosotros nos encerraran en la cárcel por la causa de Cristo? Seguramente escribiéramos a todas las iglesias que conocemos y a todos los hermanos, vengan, paguen la fianza por mí, yo no quiero estar aquí, esto es horrible. Pero Pablo tenía otro enfoque. Pablo tenía otro enfoque. Y por eso dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero él no estaba prisionero por su propia causa. Él estaba prisionero por causa del trabajo que Dios le había dicho que hacer.
Hay muchos, ¿verdad? Yo sé que el clima ahorita, pues, en algunos casos amerita tal vez una emergencia en la casa, no sé, ¿verdad? Pero alguien tal vez no ha venido a la iglesia porque dice, uy, no, viera que hoy me amaneció la uña sucia y entonces no voy a ir a la iglesia para reunirme con los hermanos, para poder edificarme. Y entonces, hoy estoy sufriendo, ¿verdad? Porque tengo, no sé, una lagaña o lo que sea. Hay muchos cristianos que tienen esas excusas. Y debemos de aprender de nuestro apóstol. Si hubiéramos estado sufriendo por la causa de Pablo, por la causa de Cristo, probablemente lo que estuviéramos diciendo es, pobrecito yo. Pero Pablo dice, no, yo soy prisionero por la causa, eh, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Pero les escribo que ustedes tienen que tener un gozo increíble, que ustedes tienen que tener claro que las bendiciones espirituales son para ustedes, están sentados allá arriba con Cristo y Él no se queja, Él no se queja. Hoy yo me quejé, ¿verdad? Del agua, de la lluvia, pero eso no es nada en realidad. Gracias a Dios tenemos este techo, ¿verdad? Pero también dice el versículo 2, la administración que le fue dada a Pablo, dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración, en este contexto, ¿verdad? La palabra administración quiere decir que él está encargado de algo. Es la comisión que Dios le dio, es su responsabilidad delante de Pablo. Decía, perdón, decía Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo es el apóstol, el enviado de parte de Dios a los gentiles para darles el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, que es las buenas nuevas de Cristo Jesús. Los 12 apóstoles, los 12 apóstoles tenían la administración, la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio del reino a la nación de Israel. Pero dice rápidamente Marcos 16, del 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Por eso es que muchos agarran este versículo para decir que el que no se ha bautizado no es salvo. Pero no es así, no es así. Ya lo vamos a ver. Ellos estaban predicando, los apóstoles estaban predicando el evangelio del reino. No es el evangelio de la gracia como nosotros lo hemos recibido. Y Pablo, entonces, a Pablo se le dio la administración del evangelio de la gracia, porque lo único que necesitas para salvarte es que te arrepientas de tus pecados, que estés de acuerdo con Dios, que has pecado, que has mentido, que has robado, que has adulterado en tu corazón, es decir, que has quebrantado la ley de Dios. Y tenemos que entender que ese pecado nos separa de Dios. Estamos destituidos para siempre de la gloria de Dios. Pero Dios hizo algo, mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Y entonces el bautismo es un acto de obediencia, como recordar también la cena del Señor. Eh, perdón, dice también en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Y cualquiera que crea esto será salvo, como dice Romanos 10:13, ¿verdad? Que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice también Hechos 8:12, pero cuando creyeron, eso es un ejemplo, simplemente, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios.
y el nombre del Señor Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? Vemos esto, el Evangelio del Reino. Los 12 apóstoles predicaban el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, pero Pablo predica el Evangelio de la gracia. Conviértase a Cristo, crean en Él y punto. Dice también versículo 3. Vemos el Evangelio declarado, ¿verdad? Dice versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es un Evangelio declarado, ¿verdad? Él declara el Evangelio. El Señor le dio la revelación del misterio a Pablo para poder cumplir con su misión. Creo que se me están empañando los parabrisas. Sí. El Señor le dio a Pablo la revelación del misterio para poder cumplir la comisión. Dice, como él mismo lo relata ahí cuando está hablando en Hechos capítulo 26, versículo 15. Hechos 26, versículo 15 al 19 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Para aprisionar cristianos. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué pasó con él? ¿Se apagó? No, prenda la puerta. Es que se me empañan los parabrisas. Gracias. Sí, qué raro, está más caliente aquí. Y hermanos, entonces es una revelación directamente de Cristo a Pablo. Es un nuevo mensaje, es el Evangelio de la gracia. Y luego dice el versículo 4 es muy clave para entender esto. El versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual. Solo con estas tres palabras podemos hacer una aplicación personal a nosotros. Tal vez si alguien se queja, ¿verdad?, de que no entiende la Biblia, pero nunca la leen. Es leyendo lo cual. Como cristianos tenemos que tener el ejercicio de estar leyendo la Biblia siempre. Y tenemos la palabra de Dios en nuestras propias manos y podemos leerla para que podamos entenderla. Esta revelación del misterio de Cristo es para nosotros los gentiles durante el tiempo de la iglesia. Dice Pablo también, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ¿verdad? Antes estaba escondido, y esto es lo que es un misterio, antes estaba escondido. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces la revelación directa era para los apóstoles y profetas. Yo necesito que entiendan o que entendamos esto. La revelación directa era para los apóstoles y profetas. La revelación directa no es para los cristianos. Otra vez, la revelación directa era para los apóstoles y profetas. La revelación directa no es para los cristianos. ¿Por qué? Porque ya toda la revelación está en papel y tinta. Y ya Dios nos la dio a nosotros. Y por eso Pablo dice que esa es la palabra más segura.
a la cual nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Pero entonces, dice Pablo, leyendo lo cual, leyendo la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. Pero nos guía a toda la verdad, no quiere decir que el Espíritu Santo es como una manguera de bomberos, ¿verdad? Que es pum, así con una presión increíble. No, es poco a poco, es poco a poco. Eh, y entonces, leyendo lo cual y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos usar las herramientas que hemos recibido en esta revelación, es decir, en la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Cuando, una de las cosas cuando la gente se mete al discipulado, ¿verdad? Y es una herramienta, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Está basado en la palabra de Dios, por supuesto. Pero algo que yo he visto, ¿verdad? Cuando estamos discipulando a alguien, es que inmediatamente la gente empieza a reconocer Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Por el uso, ¿verdad? Por el uso. Entonces alguien dice, vamos a Oseas, vamos a Miqueas. Ajá, ¿qué pasó? Segunda, ¿qué? Segunda Timoteo 2:15. Esther, no, vamos a ver. Ah, dije Corintios. Ah, no, quién sabe por qué estaba pensando en Corintios. No, es segunda Timoteo 2:15, gracias. Ajá, segunda Timoteo 2:15. Otra vez dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Era para estar poniendo atención. Sí, pues, gracias. Entonces, hermano, ustedes saben que cuando un obrero, ¿verdad? Un obrero, Johnny, usted que ha trabajado en todo, ¿verdad? Yo creo. Alguien que dice, yo sé cortar zacate con machete, ¿verdad? Pero usted de repente ve las manos y estas manos están muy suavecitas, ¿verdad? No sé si será cierto, ¿verdad? Y tiene todo el machete rumbrado, ¿verdad? Y todo esto es porque no usa bien, su herramienta. ¿Por qué? Porque no pasa mucho tiempo haciendo esa actividad. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos, que no pasamos mucho tiempo en la palabra de Dios. No pasamos mucho tiempo con la espada, ¿verdad? Eso es una espada para nosotros. Eh, y sería como eso, tener las manos ahí suavecitas, ¿verdad? Sin callos. ¿Por qué? Porque no hay uso. No hay uso. Nosotros debemos de pasar tiempo en la escritura para usarla bien, para poderla aplicarla bien, para poderla enseñar bien. Eh, y aquí debemos de cambiar, por ejemplo, debemos de cambiar esto que alguien puede decir, vea, es que Dios me dijo en sueños tal cosa. Eh, lo que debemos de cambiar es eso, por la Biblia dice esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ahí está, es una revelación directa para todos los cristianos. Dios hoy en día ya no nos habla, Dios no nos habla a través de sueños y visiones. Si usted un día se sueña con la Biblia, buenísimo, pero pues tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Si usted dice, es que yo soñé un día que, bueno, no, ya se los he contado varias veces, ¿verdad? Pero alguien dijo aquí que no venía a esta iglesia porque dice que una vez se soñó que una iglesia estaba en llamas y que entonces ella no iba a venir a esta iglesia porque puede ser que un día caiga fuego del cielo. Entonces, pero la Biblia no dice esto. Eh, y entonces, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue esta semana? Si nosotros somos obreros del Señor, si somos soldados desde su milicia, ¿verdad? Soldados desde la batalla, ¿cómo está nuestra herramienta? ¿Está alumbrada? Nuestras manos están suavecitas, ¿verdad? Sin callos. ¿Cómo están? ¿Verdad? Nuestros ojos. Si usted necesita anteojos para leer la Biblia, compre anteojos. O si no tiene dinero, ahí algunos podemos hacer banca para comprar anteojos. ¿Verdad? Pero el asunto es que tenemos que usar
la palabra de verdad, porque esto es lo que Dios quiere. Dice Pablo, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi misterio, el misterio de Cristo. Hermanos, si no entendemos el misterio de Cristo como cristianos, no vamos a entender muchas cosas. Y entonces, ¿cuál es ese misterio, Pablo? Dice el versículo 5. Efesios 2, 3, 5. Efesios 3, 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En primer lugar, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Verdad? El misterio no es la mona, ¿verdad? Ni nada de esas cosas. ¿Verdad? El misterio es algo que estaba escondido y ahora es revelado, pero ahora se da a conocer. El misterio de Cristo es un secreto divino, ¿verdad? No es lo que algunos pastores llaman también el plan B de Dios. No es un plan B, es un misterio. Es decir, estaba escondido y ahora es revelado. Dice Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde siglos, desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Dios tenía oculto este misterio. ¿Cuál es este misterio de Cristo? La iglesia, el cuerpo de Cristo, el evangelio de la gracia. Y fue hasta Hechos capítulo 9 que el Señor mismo se lo reveló a Pablo. Dice también Romanos capítulo 16, del versículo 26, perdón, Romanos 16, 25, 26. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo. Es el evangelio que él recibió, el evangelio de la gracia. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo, de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto durante tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este evangelio es para todos. Este misterio ahora es para todos, es revelado para todos. ¿Verdad? Y Pablo dice, mi evangelio, mi evangelio. El evangelio de Pablo es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de los apóstoles. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y este evangelio de la gracia había estado oculto y ahora es manifestado a todas las gentes, a todas las gentes, a toda criatura, cualquier persona que escucha que es un pecador, que ha infringido la ley de Dios, que ha infringido la ley moral en su corazón, que ha mentido, que ha robado, pero se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, es salvo por gracia. Eso es el evangelio. Y entonces no necesitamos oír a más personas diciendo, Dios me dijo en sueños que hay otro evangelio. No, dice Pablo en Gálatas, eso es un mentiroso. Ese es un casi que un demonio, dice, ¿verdad? Entonces, no debemos esperar algo así. ¿Por qué? Porque es un error. Porque ya Dios dijo que ya lo dejó todo escrito. Nosotros tenemos la mente de Cristo aquí en nuestras manos. Dice versículo 6. Efesios 3:6. Dice que los gentiles, ¿cuál es este misterio? Y otra vez Pablo comienza, lo detalla un poquito. Dice, que los gentiles son coherederos del miembro y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Verdad? ¿Cómo es este misterio? Consta de 3 partes. En primer lugar, que los gentiles son coherederos, ¿verdad? Ven, te metió el agua. Gracias. Ok. Este misterio, ¿verdad? Como estaba diciendo, consta de 3 partes. ¿Verdad? Pero los judíos que se arrepienten
de sus pecados y ponen su fe en Cristo Jesús, ahora van a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Los gentiles que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús forman parte del cuerpo de Cristo. Y judíos y gentiles, dice, ahora somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Unos cuantos versículos de esto, dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio de la Gracia contempla a todas las gentes. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Verdad? También 1 Juan 2:25, y esta es la promesa, ¿verdad? Si somos coherederos, si somos miembros, y ahora dice que somos copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? Dice 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa de Dios, es una promesa del Señor para nosotros. Entonces, otra vez, esta coherencia, ¿verdad? Que es la herencia que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y vimos esto al principio de Efesios, ¿verdad? Esta herencia es algo condicional, ¿verdad? Es la herencia que vamos a recibir en el cielo, si es que, dice la Biblia, padecemos por Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga para reinar en el milenio, si es que nosotros hemos padecido con Él, vamos a reinar con Él. Nosotros padecemos, dice la Biblia que nosotros padecemos juntamente con Cristo. ¿Cómo es que padecemos juntamente con Cristo? Cuando alguien se mete a trabajar, cuando alguien se mete a servir a Dios, va a sufrir cosas, va a sufrir desprecios, va a sufrir, no sé, falta de recursos, va a sufrir lo que sea, algunas pruebas. Pero si somos fieles al Señor, si somos fieles a su servicio, vamos a venir con Él para reinar con Él. Esta es una herencia, esto es una coherencia. Ahora dice también que somos miembros también, miembros de su cuerpo. Él nos puso en el cuerpo de Cristo y esto es algo incondicional, ¿verdad? La herencia es algo condicional, ¿verdad? Si servimos al Señor, si padecemos con el Señor, vamos a venir con el Señor a reinar. Pero los miembros, somos miembros de su cuerpo, es algo incondicional, pues es un regalo de Dios, porque nos puso en el cuerpo de Cristo. Y ahora también dice, la promesa que tenemos es la vida eterna, no es la tierra prometida, ¿verdad? Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y esa promesa también es incondicional, es por la pura gracia de Dios. Ahora, este es el misterio de Cristo, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros. Otros pasajes dicen, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Cristo está en nosotros, que somos coherederos, somos miembros de Cristo, somos copartícipes de la misma promesa. Entonces, pero Dios ha escogido a alguien. Dios ha escogido a un ministro que es fiel. Y Dios lo hace fiel, ¿verdad? Porque antes Pablo era fiel, pero a su nación, ¿verdad? Y fariseo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero dice el versículo 7, Efesios 3:7, dice, del cual, ¿verdad? De este misterio de Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Este misterio de Cristo requiere de un ministro fiel. Dios escogió a Pablo para ser nuestro apóstol, un apóstol a los gentiles. Pablo es diferente a los 12 apóstoles, ¿verdad? El Señor mismo lo hizo apóstol, ¿verdad? Que es un apóstol, quiere decir también que es un mayordomo, alguien que está encargado, un administrador del misterio de Cristo. Y por lo tanto debemos darle prioridad a Pablo, lo que él escribió para nosotros, los gentiles, que somos salvos por la gracia de Dios. No que el resto de la Biblia, por supuesto, no sirve, por supuesto que sí, ya hemos visto esto, toda la escritura es inspirada por Dios.
El asunto es que no podemos aplicar algo doctrinalmente, algo que no es para nosotros. Y no está si no está debidamente claro en las cartas de Pablo, debemos aplicarlo responsablemente, es decir, personalmente, ¿verdad? Pero siempre hemos de tratar de buscar una aplicación en los escritos de Pablo. Si usted está leyendo Levítico, hay mucha aplicación en los escritos de Pablo con la sangre de Cristo. Si usted está leyendo Números, inclusive hay mucha aplicación. Es decir, estamos leyendo toda la escritura, pero darle énfasis a lo que Pablo nos escribió doctrinalmente. Un par de ejemplos. Por ejemplo, hay personas, inclusive cristianos, que creen que podemos perder el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que piensa así, que podemos perder el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un montón de pasajes en la Biblia que dice esto. Dice Salmo 51:11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, ¿quién está hablando acá? David, claro. David había pecado. David había adulterado con Betsabé. Había matado a Urías, el esposo de Betsabé. Y él merecía la muerte. Y merecía que Dios le quitara el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Y es más, él ya lo había visto. Él ya lo había visto con Saúl. ¿Verdad? Que dice que, 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios le quitó el espíritu de él, ¿verdad? El Espíritu Santo, y más bien le manda un espíritu malo para que le atormente, ¿verdad? Y por eso David tocaba el arpa y lo calmaba un poco, ¿verdad? Pero entonces, con estos dos versículos, ¿podemos perder el Espíritu Santo? ¿Ah? Con estos dos versículos podemos perder el Espíritu Santo. Eso es lo que la gente a veces enseña. Pero por eso es que debemos darle prioridad a lo que Pablo dice. Porque a pesar de que el Salmo 51 dice que David tenía miedo que Dios le quitara el Espíritu Santo, a pesar de que él ya había visto que Saúl ya se le había ido el Espíritu de Jehová, nosotros debemos darle prioridad a lo que Pablo ha escrito. Y más bien darle gracias a Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no se va de nosotros. Dice Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. También dice Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día en que Cristo venga por nosotros, el día en que nosotros vayamos a Él, si es que nos morimos antes de que Cristo venga por su iglesia. Pero eso es una promesa, es una promesa de Dios. Y por eso es que debemos darle prioridad a lo que Pablo nos ha escrito. ¿Por qué? Porque si sabemos, cuando nosotros, y aún así, cuando somos cristianos y sabemos que hemos pecado, ¿alguien ha pecado hoy? Ok, solo tú, mi amor. No. Hermanos, todos hemos pecado, inclusive hasta el día de hoy. Y entonces la gente no puede andar con temor. Los cristianos no podemos andar con temor de que se nos va a ir el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros mentimos una vez o si hacemos algo malo, por supuesto, no es una licencia para pecar, ¿verdad? Es decir, yo me voy a meter en lo que sea, me voy a meter a esas, ¿cómo que se llama ahí? Por la pista, enfrente de la Toyota. ¿Cómo llama? ¿Zona qué es? ¿Zona qué? Ok, esa. La zona caliente, ¿verdad? Si yo me voy a meter ahí, no es para tomarme un café, no es para tomarme un helado, no es para comerme un helado, ¿verdad? Usted sabe lo que va ahí. Pero no es una excusa para decir, yo hago lo que a mí me dé la gana porque el Espíritu Santo no se va a ir de mí. Dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos,
estamos contrizando al Espíritu Santo. Estamos pecando, hermanos. Y entonces nosotros debemos de darle prioridad a lo que Pablo escribe, pero también hacer una aplicación personal y decir, bueno, Señor, gracias, porque si yo estuviera en el Antiguo Testamento, quién sabe cuántas veces hubiera perdido el Espíritu Santo ya. Pero también debemos darle gracias a Dios y continuar. Bueno, ayer mentí, ayer hice esto, hoy hice esto, pero yo voy a continuar porque yo sé que el Espíritu Santo aún está en mí. Yo sé que Dios quiere que haga cosas para Él. Y estos pasajes nos dicen que el Espíritu Santo es hasta el día de la redención, hasta que Cristo venga por mí. Dice Romanos 8, 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿verdad? La madre naturaleza, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, lo que nosotros debemos de hacer hoy es, Señor, venga por mí porque ya no aguanto estar en este mundo. Pero si usted está disfrutando el mundo, no está diciendo eso. Está diciendo, no, Señor, aguántese unos 100 años más para ver si hago esto, para ver si disfruto la vida. Durante el Antiguo Testamento, nadie tenía el Espíritu Santo. Nadie tenía el sello del Espíritu Santo. Solo los cristianos lo tienen. Solo los cristianos que han obedecido al Evangelio de la gracia. Solo los cristianos que han tenido fe de que Cristo Jesús murió por nosotros. Solo ellos tenemos el Espíritu Santo. Nadie más en la Biblia lo tiene. De esa manera. Otro ejemplo. Debemos darle prioridad a lo que Pablo escribe. Otro ejemplo por cual debemos darle prioridad a lo que Pablo escribe es que hay muchos, ¿verdad? Yo sé, cada vez que salimos a la calle nos topamos mínimo con 2 o 3 personas que piensan esto. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por fe o por obras? Y a pesar de que sea tal vez un tema básico para nosotros, pero tenemos que darle prioridad a lo que dice Pablo. Por ejemplo, dice el libro de Santiago, y muchos usan estos versículos para enseñar esto. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es decir, una fe sin obras no sirve, no está muerta. Dice Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si alguien quiere enseñar que hoy en día nosotros solamente somos salvos por obras, puede enseñar este versículo. Dice Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, no es solo por la fe, hay que agregarle obras, dice Santiago. Pero Santiago no es nuestro apóstol. Santiago no es nuestro apóstol. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo es nuestro apóstol. Dice Pablo, perdón, no, Pablo no, Romanos. Romanos 4, del 4 al 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice eso, sí, Santiago dice eso, pero no es nuestro apóstol. Más claro no puede estar, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Santiago 1.1, ¿qué dice Santiago 1.1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
¿Cuáles son las 12 tribus? ¿De qué? ¿De quién es? De Israel. De Israel. Santiago es un apóstol, ¿verdad? También se le llama Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Y es apóstol a la nación de Israel, no es apóstol a la iglesia. Santiago es una carta dirigida a los judíos durante la tribulación. Si alguien quiere sacar esto fuera de su contexto, puede enseñar eso. Puede enseñar que la fe, que si usted no tiene fe y no tiene obras, entonces no es salvo. Usted necesita ser justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, hay muchas personas que toman estos pasajes de Santiago para enseñar que se puede perder la salvación. Y para los cristianos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo es nuestro apóstol. Y esa es la prioridad que Dios quiere que le demos. Las obras vienen después, por supuesto. ¿Verdad? Hay cristianos que también piensan que las obras son como malas palabras, ¿verdad? Que no se pueden hacer, no se pueden decir. Pero las obras vienen después de la fe. Y es por supuesto, para agradar al Señor, para también obtener una herencia cuando Cristo venga. Pero durante el Antiguo Testamento, la gente podía perder la salvación, sí. La gente era echada del pueblo de Israel. Pero hoy en día no es así. La gente es salva por fe, sin obras, no por obras para que nadie se gloríe. Con solamente saber si Efesios 2, 8 y 9, usted puede debatir cualquier cosa. Y entonces, para terminar, entendiendo el misterio de Cristo, que es la salvación tanto para los judíos y gentiles, dice la Biblia que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que somos pecadores, que hemos infringido cada ley moral de Dios ahí escrita en nuestra conciencia, y cuando nos damos cuenta que la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero cuando sabemos que lo que Cristo hizo por nosotros, por amor, que nos dio vida en Cristo, y si alguien se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, es salvo por gracia. Y esto es el misterio de Cristo. Esto es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es que no podemos perder nuestra salvación porque es un regalo de Dios. Y Dios ha escogido a alguien para enseñarnos su mensaje. El apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero debemos de aplicarla todo en su debido contexto. Y casi que tenemos que leer la Biblia con la lupa de Romanos a Filemón. Y entonces, hermanos, ese es el misterio de Cristo para nosotros los cristianos. Y si un cristiano no entiende el misterio de Cristo, se puede dejar de engañar por cualquier cosa. Que la salvación es por obras, que se puede perder la salvación, que el Espíritu Santo, usted necesita una segunda unción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo por no entender que Pablo es nuestro apóstol. Y eso es el mensaje que Pablo le da a los efesios. Yo soy el apóstol. Yo soy el ministro que Dios ha escogido para llevarles el mensaje a ustedes, hermanos, dice Pablo. Pero nosotros debemos de aplicarlo todo en su debido contexto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Como dice 2 Timoteo 2:15, usar bien la palabra de verdad. Métase en el discipulado, métase en la enseñanza, esté leyendo la Biblia todos los días, en su casa, antes de salir del trabajo. Cuando usted llegue al trabajo y usted quiere compartir un versículo con su familia, hágalo. ¿Por qué? Porque esto es usar bien la palabra de verdad. Y usted va a ser un obrero aprobado delante de Dios. Y dentro de poco tiempo va a estarle sirviendo a Dios como usted nunca se imaginó. Todo por ser fiel también, por ser fiel a su palabra. ¿Estamos? Muy bien. Don Johnny, venga, nos dirige en oración.